bendiga, Dios les bendiga en esta hora. Es un privilegio estar con ustedes. Aquí estamos una vez más. Vamos a esperar unos minutos para hacer conexión, para ver si se está mirando bien, si se escucha bien. Ustedes comenten ahí, por favor, para no estar hablando al aire nada más. Vamos a seguir con la enseñanza que teníamos en semanas pasadas acerca de la dicha del perdón. Y creo que este tema es muy importante en nuestra vida, el comentar, el hablar acerca del perdón, más en estos días, ¿verdad? Que se acercan unas épocas navideñas. Pero sabemos que en todo tiempo, ¿verdad?, es bueno el perdón, pero qué bueno, ¿verdad?, que en estos tiempos cuando nos juntamos las familias y hemos dejado de vernos por X razón o motivo, por falta de perdón, podamos reunirnos. Así que espero ser de bendición en esta noche con ustedes y quiero leerles un pasaje de la Biblia para, mientras hay una conexión ahí, ¿verdad? Me están diciendo que sí se mira bien, que se oye bien. Le mandamos saludos ahí a Reina Villegas, Dios me la bendiga, gracias por conectarse en esta tarde. Vamos a seguir esperando unos momentitos más. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a compartir la tercera parte de la dicha del perdón. Y en un principio, cuando yo empecé a hablar acerca de lo que es la dicha del perdón, agarré el pasaje como base, Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Dice, si ustedes, perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y ese es el pasaje que yo escogí como base para empezar a compartir acerca de lo que es la dicha del perdón, ¿verdad? El perdón es liberar a alguien de la culpa, el perdón es liberarse uno mismo de la culpa. Así que Dios me la bendiga. Yesenia Torrentes, Dios me la bendiga. Gracias por conectarse en esta hora. Saludo a mi esposa que siempre está fiel ahí apoyándome. Gracias. Un besote para mi amada. Así que gracias, Lolis, por apoyarme en todo tiempo. En esta hora quiero hacer una oración antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta oportunidad. Señor, le doy gracias por estos medios, Señor, que usted le ha dado la capacidad al hombre y que por la cual nosotros podemos llegar a diferentes lugares instantáneamente. Señor, gracias, Dios. Yo te pido prepares el corazón de aquellas personas, Señor, que van a escuchar esta reflexión o este mensaje, y todo lo que hagamos, digamos, pensemos, Señor, sea agradable delante de ti. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que aquí estamos una vez más, amados hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que se está conectando. Estamos dejando pasar un pequeño tiempo. Y póngase cómodo, agarre su café, sus galletitas, su panecito y póngase a escuchar la palabra. Se oye como un sonidito por ahí, ¿no? Qué sonidito, hombre. No nos deja aquí estar Bueno, Cristo es el Rey. Aquí nos visita, hombre. ¿Cómo estamos? Aquí el hermano Mi brother, Abel García. ¿Cómo está? El Pachuco Saludos, de Cristo. bendiciones, ¿cómo Nos estamos? echamos el gritito ese. El gritito de guerra. A ver. ¡Hey! ¡Cristo es el Rey! ¡Los rudos! Bueno. El cielo sufre violencia ya, y solamente los violentos lo arrebatan. Ahí el dicho, el salmo, la provisión de los rudos. ¿Cómo estamos, mi homie? Oye, los rudos son los que no perdonan. Los rudos son los que no perdonan. No digo en la lucha, pues, En la lucha, se vale de todo. Ahí. Aquí el tirante rifa. Sí, hombre, mi bro. No. La cámara engorda, me doy cuenta que la cámara engorda. No, lo que pasa es que está muy cerquita, brother. Por eso es que... Eso Bueno, es. pero bueno, estamos... ¿Cómo ha estado, mi hermano? Qué bueno Pues que aquí, está con nosotros bro, en esta visitando las tarde. estrellas. ¿Qué les parece el Pachuco? Ya tiene rato que no lo miraba, ¿no? Saludos de las instalaciones de Redondo.
Bendiciendo, ¿cómo estamos, people? Alábalo, alábalo, alábalo de corazón. Cristo me dijo que bendiga otra vez. Oye, a ver, en esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que es tener la dicha del perdón, así que vamos a estar reflexionando. ¿Tienes tú a alguien a qué perdonar o ya perdonaste? Hermano, yo quiero aprovechar este medio para yo pedirle a usted que me perdone los $500 que me prestó. Hablando del perdón, ¿ustedes opinan, verdad, que me debe de perdonar esos $500 que me prestó? Digo, hablando del perdón. Eso sí, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. Bueno. Mira, hermano, hablando del perdón, resulta que una vez me puse a hacer una lista. Santo Cristo milagroso. Está temblando, hermano, tembló, se me figura que tembló. Ahí estamos, ya regresamos aquí en las instalaciones de Redoma. Estamos aquí en la cámara 5, hermano. La cámara 5, enfoquémonos, por favor. Así que... Dice, hermano, una vez yo me puse a hacer una lista de pequeñas cosas que tenía que perdonar, ¿verdad? Que tenía que perdonar y pues resulta que terminé con un cuaderno entero. Bueno. Y faltó. Y faltó, hombre, qué bárbaro. Bueno. Santo Cristo. Muy bien, entonces vamos a seguir entonces con este tema de la dicha del perdón, ¿verdad? Qué importante, yo les he estado hablando acerca de que la dicha del perdón es un reto que Jesús nos lanzó o nos está lanzando hoy en día. No solamente la palabra marca un tiempo histórico, sino sigue haciendo historia a través de la vida de usted y la mía, no solamente los apóstoles o los tiempos que Jesús estuvo ministrando, ¿verdad? Pero, ¿sabes que este reto también es para nosotros, ¿verdad? Sí, ¿sabes que Jesús, cuando está enseñando el Padre Nuestro, una de las partes es, dice, perdona, dice, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Pero nos damos cuenta que cuando Jesús termina de enseñar el Padre Nuestro, empieza a desgajar cada porción, ¿no? El ayuno, empieza el amor, empieza lo que es el Padre, y una de las partes principales que Jesús empieza a hablar, brother, a explicar, es esto, ¿verdad? Que dice, cuando Él termina de enseñar el Padre Nuestro, dice, si ustedes, dice, perdonan a otros el mal que les han hecho, dice, Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. O sea, luego cuando se acaba el Padre Nuestro, cuando dice amén, empieza esta enseñanza, ¿me entiendes? O sea, para Jesús, para nuestro Dios, es algo muy importante que nosotros tengamos ese perdón, esa misericordia, esa gracia que Él tuvo, ¿verdad? Porque si para Él es importante, debería de ser importante también para nosotros, ¿verdad? ¿Qué piensas? Mira, hermano, esto que voy a comentar es algo muy, muy real, muy cierto. Amén, amén, amén. Yo tuve un patrón cristiano, no voy a decir su nombre porque es conocido. Algunas personas de aquí lo van a conocer. El chiste es que él hablaba que era el hombre más baquetón del mundo. Y sí, me ganaba. Y sus hermanos de él decían que él nunca daba nada gratis, que siempre se trataba de aprovechar de la gente, que era un sinvergüenza, ¿verdad? Y entonces él empezó a trabajar y llegó a ser patrón. Y él daba testimonio, fíjate, que con esto quiero llegar a algo, él daba testimonio que Dios le había perdonado mucho, mucho. Pero un día la visitó en el trabajo una de sus hijas y yo miré que él rechazaba hacia su hija lo quería abrazar, amor de padre a hijo y de hija a padre, todo sano. Y lo abrazaba y papá, y era así como un... Quisquilloso. Sí, así como cuando algo huele mal, así como que, vea, para allá. Trae un pedacito aquí de algo. Ajá, de queso, ¿no? Así está el dicho, ¿no, hermano? Desde el queso, ¿no? Sí. Salió un viejo y decía, ay, huele a queso, huele feo, huele a queso. Resulta que eran sus bigotes los que estaban embarrados. Bueno, y luego yo le pregunté, porque era notable el desprecio, ¿no? Y yo le dije, brother, ¿qué tal? No, es que esta hija...
cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, ella fue la que una vez hasta me habló borracha. Aquí estoy borracha. Qué bueno, ya no olvídate que soy tu padre, que soy tu hija. Yo hago lo que yo quiero por fin. Y que le gritaba por teléfono. Sí. Y dice que esas cosas lo hirieron. Pero yo me le quedé, porque él hablaba mucho, predicaba mucho. Y yo me le quedé viendo y le dije, oye, brother, digo, pero si tú dices que Cristo te ha perdonado mucho, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu hija? Así es. O sea, ¿por qué tú no puedes? Tú te agarras de la bendición del perdón, te la aplicas para ti, pero no puedes perdonar a tu hija. ¿Cómo está eso? Entonces, la Biblia, según lo que usted me acaba de leer, la Biblia dice que tampoco sus pecados van a ser perdonados. O sea, dice, porque como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O a ver, hermano, desbarajera de mejor manera. Fíjate que ahorita vamos a ver un punto acerca de eso. Acerca de que podemos ser, ¿sabes que podemos ser nosotros cristianos? Pero también dentro de nuestra vida hay algo de falta de perdón, y ahorita lo vamos a mirar a través de unos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Sí hay. Y eso que estabas comentando tú, ¿verdad? Yo les traía esa plática también de los dos deudores. Aquel hombre que se le perdonó mucho, pero saliendo desde aquel lugar, le debía a otro hombre una cierta cantidad, ¿verdad? Pero no quiso perdonarlo, ¿verdad? Y eso pasa mucho en nuestras vidas. Queremos recibir el perdón, pero no queremos dar el perdón, ¿verdad? Y el perdón es el concepto de liberarse de la culpa, o liberar a alguien, o uno mismo liberarse, ¿no? De soltar el perdón, hermano. Nosotros debemos de soltar el perdón. Jesús nos está enseñando, nos está retando, sí, acerca de esto, pero también podemos vivir con un rencor dentro de nuestra vida y poder seguir nosotros en la iglesia, y vamos a seguir sirviendo al Señor, pero tarde que temprano nos tenemos que encontrar en esa fase de perdonar. Y ahorita, por ejemplo, vamos a ver a Esaú y a Jacob. Yo les había hecho un comentario ya en unas reflexiones pasadas, y también de José y sus hermanos, y eso nos va a traer una luz de cómo ellos fueron libres de ese pecado cuando ellos soltaron, vivieron con eso. Pero bueno, no me voy a adelantar mucho. Entonces, el perdón es el concepto de liberarse o liberar a alguien del perdón, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando es perdonado, hermano? ¿Verdad? Cuando se siente libre, hermano. Cuando uno es que tiene una falta, y cuando una persona llega a tu vida y sabes que tú la regaste, sabes que no hiciste algo bien, pero llega aquella persona y te dice, ay, no te preocupes, te perdono, ¿sabes qué? Te sientes libre, ¿no? ¿Sabes cómo viene pasando, brother? Como cuando te ventas una vuelta en U y que un policía te prende la sirena, y luego que va y se te baja y te dice, ¿qué pasó? No, pues disculpe, oficial. No, ¿cuál? Presta tu licencia, y luego de repente te queda mirando y te dice, ¿sabes qué? Te puedes ir. Ay, mis $500 para atrás ya, de la multa, ¿no? Dice, se siente un alivio, ¿no? Sí, ¿cómo no? Así, algo parecido. Se quita un peso, hermano, de nosotros. No, sí, Bueno, aquí se quitan $. Una de las cosas que he estado compartiendo, Abel, es que Jesús enseña que el perdón es un principio bíblico, es un principio de la naturaleza de Dios, el perdonar. Él nos perdonó a nosotros todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, ¿verdad? Y ahora, cuando nosotros le conocimos a Él, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos libres, nos sentimos ahora con esa confianza de pedirle al Señor. Pero más allá de lo que nosotros vamos a estar reflexionando es cómo tú te sientes cuando tú no perdonas a una persona, cómo te sientes tú cuando eres rechazado, cuando tú llevas el perdón a aquella persona, cuando tú quieres arreglar las cosas, pero aquella persona no quiere. La Biblia dice, en cuanto dependa de ti, dice, estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que está a tu mano por hacer, tienes que hacerlo, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, yo soy enseñado así, yo soy García y yo no voy a pedir perdón, ¿me entiendes? Yo soy Orrantia, no, yo soy así me estoy enseñado. Me dijeron que el que me ofende tiene que venir a pedirme perdón, pero cuando llegamos nosotros a Jesús, nos enseña este principio bíblico, brother. Entonces, es un principio de nuestra vida que debe de existir, porque, como te decía en un principio, Abel,
Para Dios es importante que nosotros perdonemos, o sea, y Él lo está poniendo, ¿verdad? En un nivel alto para nosotros. Es que nosotros realmente no podemos, pero cuando le pedimos la ayuda a Dios, cuando está el Espíritu de Dios, le decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar a fulano, perengano, mangano. Señor, ayúdame. Entonces, tenemos la ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Es algo muy tremendo, hermanos, porque en el rollo de Cristo Jesús, en el rollo de la iglesia, cuando uno no ha perdonado, no ha brindado el perdón, o que aún ni tú sabes que hiciste algo mal y que tienes que ir a disculparte o a pedir perdón, es como cuando traes una piedrita en el zapato, hermano. Molesta, Sí, ¿no? molesta. Molesta. Sí puedes caminar, sí te puedes mover, sí puedes hacer cosas, pero dentro de ti sabes que hay algo que no está bien. Y no te deja. Y si eres de las personas que esa piedrita no te molesta, hay algo más grande. Hay algo más grande. Porque la persona que en realidad es sincera siente esa molestia. Mira, hermano, cuando tú te vas acercando a la luz, más claro se van viendo las cosas. Simplemente hay una lámpara encendida y tú te vas acercando y empiezas a ver más claro, más claro. Cuando tú y yo nos vamos acercando a Dios, más resaltan nuestras imperfecciones. Entonces, si tú no alcanzas a mirar que te hace falta pedir perdón o perdonar a alguien, es que estás lejos de la luz. Lejos de la luz. Muy cierto. Hermano. Muy cierto, ¿verdad? Cuánta razón, ¿verdad? Una de las cosas, brother, que entre más nosotros toleramos la falta de perdón, más difícil se nos va a hacer el perdonar. O sea, entre más yo me niego a perdonar, entre más pasa el tiempo en que yo quiera perdonar a una persona, lo estoy tolerando, como dices tú, esa piedrita en el zapato. Puedes caminar, como dice nuestro hermano, es cierto, puedes avanzar, puedes caminar, pero te está molestando eso. Pero ¿qué pasa si sacas la piedrita? Alivio, a gusto, ¿verdad? Entonces, entre más toleras tú esa piedrita en el zapato, vamos a ponerlo así, más dificultad vas a tener para caminar, más dificultad vas a tener. Te puede hacer una llaga, te rompe el calcetín, sí. te va avanzando. Sí. Si no la sacas, te la va avanzando, hermano. Sí, hasta una cortadita, ¿no? Todo, sí, cuidado. Sí. Por eso, perdóname los 500 que me prestaste. No, eso ya está en el olvido, eso ya quedó atrás. Los únicos que va a hacer son los intereses. No, seguimos, ¿verdad? Entonces, yo les he dicho a ver también acerca de que pedir perdón no significa siempre que nosotros tengamos la culpa, sino que nosotros amamos esa relación. Si tú amas esa relación que has tenido por un buen tiempo con aquella persona y por lo que haya pasado, sucedido, acontecido, en romper esa relación, tú y yo necesitamos, ¿verdad? Valoramos esa relación, entonces vamos y pedimos perdón, aunque tú no tengas la culpa, ¿verdad? Y ese es el principio que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice, porque si tú perdonas la ofensa que te hicieron, o sea, está diciendo que tú eres el ofendido, pero tú tienes que pedir perdón. Entonces, en la práctica, nosotros debemos de entrar en ese principio establecido por nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entrar a practicar, ¿verdad? Todos queremos ser perdonados, pero ¿cuántos queremos perdonar a los demás? Entonces, esto es un gran desafío, y una de las cosas que yo quería comentar acerca de que veamos a Jacob y a Esaú, yo ya les había mencionado un poco acerca de esto, donde Esaú y Jacob tuvieron una ruptura por falta de perdón. Y muchos de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Donde Jacob, ¿verdad? Está usurpando la primogenitura, ¿verdad? De Esaú. De Esaú, sí. Y todo esto trae un conflicto familiar, una relación en la familia que se rompió. Cuando Esaú se dio cuenta de esto, ¿verdad? La palabra, está escrito en la palabra, dice que él profirió palabras, él dijo palabras de que iba a matar a su hermano, que lo iba a hacer pedacitos, que lo iba a triturar, ¿verdad? Barbacoa, estilo sonora. Entonces, cuando Jacob se da cuenta, él se retira de ese lugar, ¿verdad? Igual de pedir perdón, él se va con esa culpa, él se va.
y no se le olvida esa culpa. Él en todo el tiempo en que estuvo allá en el lugar que estuvo allá con Labán su suegro. Le daba miedo empezar a regresar. No, y de hecho, fíjate, nosotros podemos pensar, brother, que vivió de una manera próspera, porque sí era próspera la vida que estaba llevando Jacob. Y es lo que tocábamos en un principio, cómo la gente puede... Próspera, que no era mi vecina ahí del barrio, la señorita Próspera. Sí, ahí, para eso se fue para allá aquellos lugares. Para la ropa de Israel. Entonces lo que vemos aquí, amados hermanos, es que este hombre pone tierra de por medio. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. El no enfocarnos, el no ponernos en la brecha a tratar el problema de falta de perdón, brother. Ponemos tierra de por medio. ¿Cuántas veces ha sucedido, verdad, estas relaciones que se rompen y cada quien agarra por su lado, y cuando te encuentras en el mercado, en la calle, y ahí está el hermano Marcos, y le sacan la vuelta al hermano Marcos? No quiere que le pague los 500. Usted póngale nombre, ¿no? Y esto sucede, Abel, en las personas, sí, ¿verdad? Y ahí va mi amigo, que era antes mi amigo, ya no es mi amigo. Ya no. Aquel hombre que comía conmigo en la Navidad, Año Nuevo, ahora se aprieta, en las piñatas del Pachuco y todo, ¿me entiendes? O sea, hay veces que eso pasa en la vida, también en cualquier parte del mundo, me imagino que pasa, ¿no? Pero ponemos tierra de por medio y no nos enfrentamos, ¿verdad?, a pedir ese perdón, ¿verdad? Pero nosotros que estamos estudiando la palabra, estamos reflexionando, estamos viendo que cada uno de los que está escuchando tiene una falta de perdón en algún área de la vida. Este hombre, Jacob, se va, pone tierra de por medio, pero sabe que todo ese tiempo que vivió fuera de su hogar, este hombre estaba pensando, esa piedrita en el zapato, ahí la tenía, brother. Sí. No se le olvidó, no se le pasó. ¿Usted cree que no estaba mortificado? Que pensando, mi hermano va a venir hasta este lugar, me va a encontrar. Entonces, yo me pongo a pensar, todo ese tiempo que él vivió, y cómo viviría pensando de su hermano Saúl, porque de alguna manera estaba pensando en él. Porque la Biblia dice que cuando él viene de regreso a encontrarse una vez más a la tierra, cuando él regresó a su tierra, dice que empezó a mandar regalos, empezó a mandar muchas presentes, presentes para Esaú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía, no se le olvidó en todo ese tiempo. Y hay gente, amado hermano, que tiene años viviendo así, que no perdona a su tío, a su primo, a su vecino, a su amigo, a su hermano en la fe, viviendo con esa piedrita en el zapato, pensando que se le olvidó. Pero cuando hay un encuentro, se aviva aquello que tiene que enfrentarlo. Mira, hermano, yo vivía en la ciudad de Las Vegas. De hecho, Dios me bendijo con una hija en la ciudad de Las Vegas, con mi esposa, antes de que empiecen los malpensados, ¿verdad? Había un hermano en la iglesia que lo conocí, no se congregaba en la iglesia con nosotros. Un día fue de visita y pidió oración, que porque su esposa lo había engañado. Y que estaba batallando por el perdón y todo eso. Entonces se oró por él y todo, ¿verdad? Y después yo me lo topé en otra iglesia que fuimos ahí a convivir. Y ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Oh, brother, que ayúdenme a orar, que porque mi esposa me engañó y que esto y que el otro. Ah, ok, sí, brother. Y luego me lo volví a topar y lo mismo. Y un día me lo topé afuera de un trabajo. Y le dije, oye, brother, le dije, pues, ¿cómo fue eso? ¿Hace cuánto pasó? Dice, oh, brother, eso pasó en El Salvador, dice, hace 20 y tantos años. ¿Qué? Le dije yo. Pero se miraba lastimadísimo. Entonces, ¿cómo? Le dijo, sí, dice, y de hecho ella se vino para Estados Unidos escondiéndose de mí, y yo me vine atrás de ella todavía. Y entonces él vivía en Las Vegas y ella vivía ahí, y él todavía estaba ahí dando lata y molestando. Y ya la señora ya se había casado hasta con 3, 4 más, y él todavía viviendo en lo de aquello hace 20 y tantos años. Y yo le dije, no, bro, ¿sabes qué? Tú ya tienes que soltar esto. No, digo, pues claro, ¿cómo? Porque uno puede entender si acaba de pasar, si esto, lo otro, va a ser el luto, el proceso.
Pero ya 20 y tantos años con eso, brother. No, no, no. No. Así tenemos rencores hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia un patrón, hacia una maestra, hacia un hermano, hacia un tío. Tenemos cosas que nos están pisando, esa piedra que está ahí, que ya está callosa, que nos molesta, que a veces estás manejando en el freeway y te acuerdas y golpeas hasta el volante y no te deja en paz. Es tiempo de soltarlo. Es tiempo de decirle adiós y brindar el perdón en el nombre de Jesús. Así es, ¿verdad? El perdón rompe el ciclo y permite sanar relaciones y posiblemente empezar de nuevo. Y lo podemos ver aquí, ¿verdad? Aquí, Jacob había puesto tierra de por medio, pero llegó el tiempo de Dios, ¿verdad? En que tenía que enfrentarse a su hermano. Su hermano ya se le había olvidado quizás, o nunca se le olvidó, porque hay veces que uno habla, ¿verdad? Que uno abre su boca y empieza a decir cosas que no siente, o si lo siente en el fondo, yo no sé, pero hay cosas que salen de la boca que no quiso decir, pero esas palabras que decimos nosotros ya no las podemos regresar, ya las dijimos, ¿no? Así como Esaú, las palabras fueron fuertes. ¿Cómo se sentiría su mamá, su papá, ¿sí? De pronunciar esas palabras, de matar a su hermano, ¿verdad? Por haber usurpado. Pero pasado el tiempo, no tengo el dato ahorita de cuánto tiempo pasaría, pero tuvo que enfrentar Jacob, ¿verdad? A esa falta de perdón, ¿verdad? Y él llegó temeroso, llegó con tantas cosas delante de Esaú. Y cuando Esaú llega y lo mira, y lo primero que hace, yo ya les había mencionado esto, que lo abraza, lo besa y le empieza a decir: ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Todo esto es tuyo, agárralo, es para ti, ¿verdad? Dios te ha bendecido, es tuyo, ¿verdad? Amén. Pero Jacob, por eso le decía, hay veces que eso nunca se olvida. Quizá la otra persona ya se le olvidó, pero sabía que había pronunciado palabras, pero esas palabras cayeron a tierra, pero sí dañó a Jacob, y Jacob todavía estaba con esa preocupación por falta de perdón. Entonces aquí yo me doy cuenta que el perdón pudo más, ¿verdad? Y empezar una relación, otra vez esa relación de hermano, esa relación que se había perdido, ahora estaba siendo restaurada en el punto de regresar a sus tierras, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tú y yo nos enfrentemos, ¿verdad? A aquella persona o aquel hermano, aquel tío, como estaba diciendo nuestro hermano, enfrentarnos. Bueno, voy a ir y pedirle perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me está retando. Jesús en su palabra retó a sus discípulos, retó a Israel, y ahora en día me está retando a mí que yo perdone la ofensa que me hicieron, porque si yo ofendo a Dios, cuando yo le pido perdón, dice que no me va a perdonar si yo no perdono. Entonces, es un principio bíblico establecido por nuestro Señor. Entonces, nosotros debemos de buscar y empezar ese ciclo de nuevo. Entonces, si tú amas a esa persona, si tú en tu corazón está, bueno, muchas veces no va a estar, ¿verdad? El deseo. No. Pero déjame decirte que es un reto que Dios te está poniendo. Es un acto de obediencia. Exacto. En la última iglesia que me tocó estar, se nos ofendió muy fuerte, y yo empecé manejando, yo empecé a decir: los perdono, aún sintiendo cosas contrarias, ¿verdad? Sintiendo cosas contrarias, yo los perdono, los amo en el nombre de Jesús. Y ahora digo que cuando me los tope, les quiero dar las gracias, porque planearon como hicieron plan de mal hacia nosotros y salió para bien. Estamos bien contentos, estamos bien felices, estamos avanzando, estamos transmitiendo. O sea que en realidad, muchas gracias. No, es cierto, ¿no? Tenemos que enfrentar con esas relaciones, porque muchas veces en nuestra vida, nuestra naturaleza no va a querer perdonar a esa persona que nos hizo daño. Y hay cosas tan pequeñas, ¿verdad?, que son fáciles de perdonar, pero hay unas cosas que son difíciles. ¿Qué pasa cuando hay un abuso sexual, brother, en una persona para perdonar? ¿Qué pasa cuando hay una persona que mata a tu hijo? O sea, son cosas muy fuertes. Muy fuertes. ¿Sí? Cosas que dañan a tu integridad. ¿Me entiendes?
Pero Dios, ¿verdad? Nos está mandando, nos está retando, ¿verdad? Que tenemos que enfrentarnos, ¿verdad? A esta situación que hemos dejado atrás. Y eso daña nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en Jacob. Nunca se le olvidó. Como dice el hermano, cuando miró a Esaú que venía y se iban a encontrar, estaba temblando. Sí. Yo me imagino que sí. O sea, ¿cuánta cosa pasaría Pues para llevar? el otro era criado por la mamá y el otro era cazador. Ya Sí. sabía que le iban a poner una paliza. No, deja eso, venía con un ejército. No, Brother. manches. Y esto ni ejército traía, pues. Pero dice que no es con ejército ni con ¿qué? Con espada, ¿no? Con Entonces, espadas. vemos ahí que llegó el tiempo, ¿verdad?, de empezar una nueva relación. Entonces, si esa relación no se puede sanar o no hay de las dos partes llegar a un acuerdo, al menos tú lo intentaste, tú obedeciste la palabra de Dios y lo que estaba en ti lo sacaste y dice, en cuanto dependa de ti. Si esto depende de ti y de la otra persona no lo quiere, tú estás haciendo esa obra, ¿verdad? Pero qué bueno que se pudiera empezar esa relación, sanar, restaurar y seguir adelante, ¿verdad? Aquí también hay un punto muy importante, que muchas veces pensamos que el perdonar significa que tenemos que hacer nuevamente una amistad con las personas. Y no, fíjate que no. Estás en ese derecho de decidir si sí o de decidir si no continúas. Uh-huh. Estás en ese derecho. Lo importante es perdonar o pedir perdón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que te mata a un hijo, ¿no? Yo pienso que puedes recurrir a la cárcel o al lugar donde está y brindarle un perdón, ¿verdad? Quizás llevarle algo de comer, pero eso no implica que lo vas a sostener o que vas a estar yendo cada tanto tiempo a mirarlo. No, hermano, simplemente un acto de perdón, soltarlo y continuar con tu vida. Igualmente, un abusador, alguien que abuse de tu hijo, que abuse de ti o de un hijo, luego sentarlo a tu mesa a comer, o sea, hasta se ve mal. O sea, es más bien perdonarlo, ser libre y vámonos. Ahora, si tú quieres tomar una decisión diferente, acercarte más y que por el amor, es tu decisión. Pero al momento que tú perdones al hermano, al papá, al primo, al tío, lo que tú quieras, no implica que tienes que hacer una amistad con esa persona. No implica que tienes que perdonar, que puedes ir manejando en el freeway y que si te acuerdas de lo que pasó, puedas sonreír, que puedas ser diferente. Ahora, puede llegar un pensamiento malo porque no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. Puede llegar un pensamiento mal, como dice, me acuerdo que mi padre me pegó. Dice, ¿sabes qué? Me pegó porque también él no fue educado, porque él también batalló, tuvo problemas, yo amo a mi padre. O sea, tú puedes cambiarlo a un pensamiento diferente y conforme más lo va practicando uno, pues va quedando más sano, mismo. Va quedando más sano. Sí, entonces, y eso es lo primordial, hermano, el practicar. Si no empieza uno a practicar el perdón, hermano, se le va a hacer muy difícil. Por eso les decía, entre más toleramos la falta de perdón, o sea, entre más me niego yo a perdonar a la persona, hermano, va a ser más difícil cada vez. Pero si yo empiezo a practicar el perdón, pues voy a hacer esto más llevadero, ¿no? Entonces, una de las cosas que decíamos, ¿verdad? Que hay que enfrentarnos a eso. También hay otro personaje que yo les había hecho comentarios acerca de José y sus hermanos. O sea, José, o sea, la vivió fea ese Josecito, cómo sus hermanos, ¿verdad? La envidia que tenían sobre él. Otro caso familiar. O sea, muchas veces en la familia suceden estas cosas y no es la excepción, los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo este hombre, José, o cómo lo metieron a una cisterna para que muriera en aquel lugar. Pero decidieron sus hermanos que no muriera de esa manera y lo sacan y lo venden. O sea, trataron de matarlo metiéndolo a la cisterna. Que no es nada fácil. Pero aparte también la Biblia dice que que lo traían a pan y agua afuera. O sea que eran rudos con él porque sabían que era, o sea, ya aparte lo traían a coscorrones. Eran los rudos. Pues es bíblico, los rudos.
Pero fíjate, bueno, él, todo lo que sucedió, los que conocemos la historia, cómo es vendido, cómo Dios lo fue prosperando, cómo estaba sirviendo a Dios, pero en medio de todo ese servicio, en medio de servir a Dios, en medio de ser un ejemplo, ese hombre de integridad, de amar a Dios, tampoco no se le olvidó nunca lo que sus hermanos le hicieron. De tal manera que cuando llegó el tiempo, así como con Jacob, llegó el tiempo que tuvo que enfrentarse a sus hermanos. Y cuando nosotros leemos la historia... O si creía que ya lo había olvidado, cuando los vio, floreció todo. No, y de hecho no creo que se le haya No, olvidado. ¿cómo se te va a olvidar? Hay cosas, o sea, cosas que son fuertes, por eso le decía como un abuso, cuando te matan a un familiar, a un amigo cercano, con alevosía y ventaja o X. Aquí también fue de la misma manera, ¿no? Pero llegó el tiempo en que tuvo que enfrentar eso. O sea, él era un servidor del Señor, Dios estaba con él y Dios conocía el corazón de este hombre, pero sabía también Dios que había algo dentro de su corazón. Y era ese, el perdonar a sus hermanos. De tal manera que cuando llegan, conocemos la historia, la Biblia dice, brother, que pegó un llanto tremendo, un grito tremendo. Cuando él los miró y sacó a todos, dice que sacó a sus hermanos y empezó a gritar, o sea, empezó a acordarse de lo que sus hermanos le habían hecho. Hubo un proceso en ese instante que quizás pensó que esa piedrita que traía ya se la había sacado, pero no. Llegó el momento en que tuvo que tomar una decisión, como bien lo decías, una decisión de perdonar. Imagínense, él lo tenía todo ahí, pero de tal manera que él tomó la decisión de perdonar. Y este hombre sí, se enfrentó a algo difícil. Y lo que quiero decirte, que muchas veces nosotros no nos encontramos en una zona así tan difícil, solamente porque no me saludó, solamente porque me sacó la lengua, solamente porque dijo esto, ¿no? Aunque hay palabras que hieren más que una trompada, ¿no? Sí, Proverbios dices que hay palabras que hieren más que los golpes de espada. Ándale, entonces, te fijas, al punto donde te quiero llevar es que hay cosas que tenemos que enfrentar tarde que temprano. Por eso hice mención de estos dos personajes, que aunque pasó el tiempo, pusieron tierra de por medio. Tú pones tierra de por medio, te retiras, te alejas, ya no le hablo al hermano, le dejo de hablar. Pero ese no es el punto, ¿no? Todo el poder que tenía, bro. No, por eso te digo. Todo el poder que tenía, y ahí los miró así sentados. Yo lo hubiera hecho. Oye, pero tenía todo el poder para hacerle algo. Hasta los bigotitos de los derechos, digo, Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que has dejado atrás que no puedes perdonar? O sea, el reto es que Jesús nos está hablando acerca de que nosotros debemos de perdonar. Estos hombres, realmente fue algo fuerte lo que se enfrentaron. Este hombre, al imaginarme yo, José, cómo gritaría, dice que se oyó por todo el palacio. Es que cómo estaría el grito eso sale de del soltar, alma, o sea, la liberación, ¿verdad? El perdón. De tal manera también que él cuando llega con sus hermanos y los abraza, los besa, yo soy José, aquel que vendieron. O sea, les dijo, pero no con ese afán de ofendido, pues más bien ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Si José hubiera sido mexicano, le hubiera dicho, y mamá no mandó tlacoyos. Hubiera dicho, no mandó tlacoyos, mi mamá. No mandó unos palitos con huevo. ¿Cómo ves? Así como ves, o sea, ellos sí tuvieron algo que perdonar. No. Ese encuentro, hermano, es histórico. Ese encuentro es algo increíble. Algo que me suena a mí ahí, que me impacta, es como él, cuando se enfrenta a sus hermanos y que les dice que olvidemos todo, que esto era un plan de Dios, que les dice. Dios fue el que hizo que me vendieran, y Dios, o sea, convirtió todo lo malo, lo transformó en positivo, ¿no? Y el corazón de este hombre tan increíble de poderse parar en esa piedra y poder mirar las cosas diferentes. Es por eso que el corazón de él
merecía estar donde estaba, porque Dios lo miró, Dios supo lo que había en su alma, en su ser desde el principio, y dijo, este aguanta todo. Ahora, a veces siento que Dios me confundió con Rambo. Las batallas más fuertes se las da a quién? A los guerreros más fuertes, a los soldados más fuertes. Sí. Bueno, ahí te vienen las pruebas para ti, hermano. No, si no te las pásala. Entonces estamos hablando acerca de lo que es la dicha del perdón, ¿verdad? Entonces también uno de los personajes que estuve compartiendo fue de David. Cuando David no confesó su pecado, ¿verdad? Porque muchas veces cometemos nosotros alguna falta, algún pecado delante de Dios y necesitamos ser perdonados. Dice que hasta que no confesó, él sintió la libertad. Sus huesos se estaban secando por falta de declarar lo que había dentro de su corazón. Lo que queremos decirte es que tenemos que sacar nosotros lo que está dentro de nuestra vida y declarárselo. Dios lo conoce, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu principio, conoce tu fin. Dios conoce los pensamientos que tú tienes. Dios sabe las tonterías que tú haces, dice un salmo por ahí. Entonces, Él conoce todas las cosas, hermano. Entonces, mientras tú no lo declares, no vas a recibir ese perdón. Entonces, es importante sacar ese perdón, ¿verdad? Entonces, el perdón, hermano, en nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra esposa, mientras nosotros no declaremos o no confesemos, ¿verdad? O no pidamos ese perdón, o no demos, o no queramos recibir, porque hay gente que viene a pedirte perdón y dice, no está siendo sincero. No, tú recibes ese perdón, libérate de esa culpa y libera a la otra persona. El perdón no va a cambiar las cosas. O sea, ahora es un proceso, ya con una persona, perdón que interrumpa, ya con una persona que se atreva, que tenga los pantalones para decirte, perdóname, lo reconozco, aunque quizás no lo sienta, pero está siendo obediente. Sí, hay obediencia, y empezó el cambio, empezó el proceso. Porque esto no es, hermano, de perdonar y pedir perdón. Esto no es de que ya, con flores. No, es un proceso. Si el orgullo está canijo. Sí, por eso también fue un proceso lo que vivieron estos hombres. O sea, pero cuando se enfrentaron, o sea, el perdón no cambió. El pasado que se le hizo a Esaú no cambió. El proceso de Josué con sus hermanos no cambió. El que lo vendieran, el que lo hayan metido en la cisterna, el pasar por la cárcel, el pasar vergüenzas con la esposa de Potifar, no cambió ese pasado, ¿verdad? Pero sí cambió el futuro del pueblo de Israel, que hasta nosotros estamos gozando de esa dicha de perdón, ¿verdad? Porque de ahí nace el Salvador del pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas que en tu vida quiero que veas es que no va a cambiar. Lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que hablaron de ti, no va a cambiar. Pero sí puede cambiar tu futuro, ¿verdad? Sí va a cambiar los días que vienen adelante, el romper ese ciclo, el romper con esa falta de perdón, cuando tú y yo nos enfrentamos y llegamos, ¿verdad? Y le decimos, ¿sabes qué? Perdóname, ¿verdad? Tú me ofendiste, o no sé qué palabras Dios vaya a poner en tu boca para que tú pidas perdón, ¿verdad? Y liberarte. Hay que practicar ese perdón, hay que quitar esa piedrita del zapato, hay que hacer lo que hicieron estos hombres, ¿verdad? El perdonar, ser libre, sacar el fuá, el llorar, el gritar. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Aquí voy, ¿verdad? En una ocasión el Señor les dijo que había 2 hijos, y a uno de sus hijos le dice, vayan al campo a trabajar, y uno le dijo, sí, voy a ir. Y el otro le dijo, no, pues yo no voy a ir. Pero resulta que el que dijo que sí iba a ir, no fue, y el que dijo que no iba a ir fue. Es lo que estaba diciendo Abel, es un proceso. Muchas veces tú no quieres, pero lo haces, empiezas el proceso para que Dios también perdone lo que tú lo has ofendido. Entonces entremos en ese proceso de purificación, de falta de perdón, para tener esa dicha, primeramente de parte de Dios, de lo alto hacia ti, y ese perdón se derrame hacia mi hermano Abel, sobre mi hermano fulano, perengano, mi familia, mi tío, que sea derramado, ¿me entiendes? Entonces, piensa en esas personas que tú necesitas liberar, piensa en esas personas que te han ofendido, y échate ese reto, ¿verdad? Que yo no te lo hago, te lo está haciendo el Señor, ¿verdad? Cuando dice, déjate lo leo, si ustedes perdonan a otros, dice, el mal que les han hecho,
Fíjense bien, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, o sea, si alguien me hace mal, por lo general, tiene que venir aquella persona hacia mí y pedirme perdón. Pero aquí Dios en su palabra lo está invirtiendo. Si el hermano me ofende, yo tengo que ir a pedirle perdón. ¿Cómo así? ¿Cómo está eso? Ya perdóname los 500. Entonces dice, a otros el mal que les han hecho, dice, Dios su Padre que está en el cielo, dice, los perdonará a ustedes. Si yo perdono, ¿verdad? También mi Padre que está en el cielo me va a perdonar. Pero si ustedes, dice, no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Porque sabe una cosa, que nosotros nos equivocamos muy seguido. Muchas veces ofendemos a la gente. A veces no nos damos cuenta y ofendemos y decimos, ¿qué tiene aquel hermano conmigo? Aquel familiar, porque dije algo fuera de lugar. Entonces es necesario que nosotros busquemos la manera de en qué te ofendí, qué es lo que hice mal y ponernos a cuenta. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico que está establecido como un mandato de parte del Señor. Así que reflexiona, piensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que perdonar a X persona? Ponte a orar, pídele al Señor que te guíe, que te dé las palabras para que tú puedas ser también perdonado. Y una vez más, recuerda que tú también y yo también me equivoco. Y necesitas ser perdonado y también necesitas dar ese perdón. Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y sanidades. Hermanos, ciertamente puede suceder que Dios te use o que Dios me use. Sí puede suceder aún andando mal, aún teniendo falta de perdón. Pero hay algo muy importante, hermano. Si nuestro corazón está así de sucio, una cosa es que tengas errores, que yo tenga errores, que cometamos, que tropiezas, pero si ya hay falta de perdón en nuestros corazones, si ya hay odio, hermanos, es algo muy diferente. Y ahí créeme, hermanos, que tus oraciones y mis oraciones van a tener estorbo para con Dios. Y nuestra entrada al cielo estará en duda. Así que es necesario soltar esas cosas, que soltemos. No estoy diciendo que tú tienes que soltar, estoy diciendo que tenemos que soltar. Y a veces perdonamos esto y surge otra cosa, y a veces perdonamos lo otro y surge otra cosa. Esto es continuo, pero empieza y empecemos a trabajar con las cosas grandes. A mí, gracias a Dios, hermano, yo puedo decir que soy libre de las cosas que pasé en la infancia, en las cosas que pasé en la adolescencia. Yo soy libre, yo puedo decir los errores de mis padres, los errores de personas. Yo soy libre de ese perdón. Yo he batallado con las cosas nuevas que van surgiendo, y sobre todo con hermanos y pastores y todo ese rollo que se va haciendo, la guerra que se hace interna entre el mismo pueblo o compañeros de trabajo. Con esas cosas yo he batallado, pero hermanos, necesitamos perdonar. Tu salvación, mi salvación, también depende de qué es lo que hay en tu corazón. Brother, sí. El perdón no es una opción, es indispensable. Es una decisión. Sí, tienes que decidir perdonar. Sí. No, o sea, no es una opción, hermano. No es opcional. Es indispensable en nuestra vida, porque es un principio bíblico, es el principio que Dios ha establecido, el perdón, el perdonarnos, dice. Y también no es un sentimiento, hermano, es una decisión. Sí. No tienes que sentir perdonar para hacerlo, tienes que decidir. Y ahí es donde empieza el trabajo. Ahí es donde empieza el proceso, ¿verdad? Fíjate, Abel dice en Efesios 4:32, dice, sean amables y considérense unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado a ustedes a través de Cristo. O sea, dice, consideren, o sea, debemos de considerarla lo que está sucediendo con aquella persona, o cómo está viviendo, o qué es lo que está sucediendo en su entorno. Muchas veces las personas juzgamos su falta de perdón y no los consideramos, pero la Biblia está diciendo que seamos amables y que consideremos unos a otros, ¿verdad? Y fíjate también en Colosenses 3:13 dice, no se enojen unos con otros. Dice, más bien,
extiendan el perdón unos a otros. ¿Te Perdóname fijas? los 500. Dice, cuando alguien haga algo malo, perdónalo, dice. Así como también el Señor les perdonó a ustedes. Por eso les decía que muchas veces nos equivocamos nosotros. Perdóname Entonces, los 500. Si me invitas a comer, sí, si no, no. No me quiere perdonar $500 que me prestó. Bueno, está perdonado aquí públicamente, así que ahorita nos arreglamos. No se crean. Entonces, hay que considerarnos unos a otros, hermanos. Entonces, reflexionen esto una vez más. ¿Cristo te ha perdonado algo a ti o no te ha perdonado? Dice que así mismo tú también perdones a otro. A mí me ha perdonado muchas cosas. Día con día me perdona cosas. Entonces yo tengo que aprender del Maestro, aquel que da el perdón. Tengo que practicar el perdón. Como hijo de Dios tengo que extender el perdón. Debo de considerar a la demás gente, ¿verdad? No sé la situación que estén pasando, si me ofenden, si me hacen algo, debo considerar y perdonarlo, ¿verdad? Como decían en un tiempo o más nuestro hermano Abel, no tengo que estar conviviendo con él, ¿verdad? Pero puedo yo saludarlo, puedo extenderle la mano y darle la mano y saludarlo, porque cuántas veces les decía en un principio, nos peleamos y ya ni eso, ni el saludo, chocamos como los imanes, ¿no? Nos repelamos, ahí está el hermano, ahí está estás comprando algo y prefieres irte que ir a saludarlo. No consideras, o sea, no estamos considerando la palabra de Dios, que es un principio bíblico. No tienes que subirlo ni ponerlo, solamente Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Y si se da para algo más, gloria a Dios. Y si no, Dios te bendiga, ¿verdad? Amén, amén. Hermano. Ese es yo tengo, ahorita que dijo de que Cristo nos perdona, a mí mis padres me perdonaron tantas cosas. Si quieren ver una persona malagradecida con sus padres, soy yo. Yo le pedí perdón a mi padre en vida, le he pedido perdón a mi madre en vida, pero me perdonaron muchas cosas. Mi esposa me perdonó muchas cosas. Y sigue perdonando. Amigos me han perdonado muchas cosas. Jesucristo, no tengo cara para mirarlo a los ojos de todo lo que me ha perdonado una y otra vez. Yo creo que yo me viera muy mal para conmigo mismo, para con Dios, si yo no pudiera otorgar el perdón a alguien, porque yo he sido muy perdonado, muy perdonado. Y les hablo desde mi corazón, una persona con muchos errores. Yo los invito que perdonen, que pidan perdón, porque aquel, hermanos, que no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir, ¿verdad? Aquel que es el único, el digno de juzgarte y de juzgarme, no te juzga más y te da su perdón. Bendiciones. Así es, mis hermanos. Así que reflexione y es un buen tiempo, ¿verdad?, de extender el perdón. Tú decides perdonar, ¿verdad? Nadie va a tomar la decisión, pero sí el Señor te está diciendo que lo hagas, ¿verdad? Si eres un hijo o una hija de Dios, piensa en esto por un momento, reflexiona, agarra el libro o el cuaderno, como dijo nuestro hermano en el principio, que empezó a escribir y le faltaron hojas. ¿Cómo es esto? Uno la ve, ¿verdad? Uno la ve, sí. Empezar a practicar, así que mi hermana me quemó un cuaderno, que me acuerdo cuando mi hermano se puso mis tenis, que mi mamá cuando me jaló los pelos, los greñas, que el maestro me hizo esto, que mi compañero de trabajo, y ahí vas apuntando, hermano, y luego empiezas a pedir perdón por cada cosa. Al que tenga a tu alcance le pidas perdón, sí. Al que no tengas a tu alcance haces una oración y vas a recibir un gran alivio. Así es. En el nombre. Pero perdóname los 500. ¿Ya que no me quiere perdonar los 500? No, pues ya lo perdonamos, hermano. Pues sí, pero sí me perdona, pero que se los pague.
Sí. Así que esto es lo que queríamos compartir con ustedes, a la dicha del perdón. Así que te retamos a que lo hagas. Jesús ya lo hizo, pero ahora sí ponemos esta palabra, ¿verdad? Te retamos a que te enfrentes, ¿verdad? A esa persona que necesita ser liberada de tu perdón. Y si esa persona se acerca a ti a darte el perdón, recíbelo. Haz lo que hizo Jacob, haz lo que hizo José, abrazarte con aquellos que te aman. Y si esa relación puede fructificar, puede empezar de nuevo, gloria a Dios. Y si no, no lo tengas por enemigo, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta hora. Vamos a orar. ¿Y qué te parece si nos despides en una oración, hermano? Amén. Y luego al final nos damos el grito de guerra. Aleluya. ¡Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! Padre, en el nombre de Jesús, el cielo sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, Señor. Los rudos solamente lo arrebatan. En esa postura, Señor, te pedimos que nos permitas perdonar, que nos permitas olvidar, que poder pedir perdón y perdonar y ser libres en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Derrama tu amor sobre cada persona aquí presente, Señor, que escuchó el mensaje, en el bendito nombre de Jesús. Y bendice, Señor, al Pachuco y a su homie. Alabado sea Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos el grito de guerra. ¡Hey, hey, hey! ¡Cristo es el Rey! ¡La rudo, la rudo, la rudo, la rudo! Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, saludo de nuestra hermana Saraí, la directora de este programa. Pero perdóname los 500. Nos vemos. Estén orando por nosotros. Dios les bendiga. Yo quiero que me perdonen los $500.